Y en estudio está Manuel Morales, alto ejecutivo del CONADE, que ha estado trabajando arduamente durante todo este tiempo con esa premisa de, decían, recuperar la democracia y hacer respetar el voto ciudadano. Manuel, ¿cómo estás? Muy feliz de estar en tu programa. Es evidente, ¿no? Esa fue la consigna. Y se planteó una desobediencia civil democrática, ¿no? Como la herramienta para conquistar. Y creo que se han logrado, ¿no? O sea, al final, haciendo una evaluación, la gente salió a la calle y se manifestó de maneras muy creativas, tan creativas que el tema de los cabildos, creo que ahora ya hay cabilditis, ¿no? Todos hacen cabildos, pero fue una forma de que la gente diga las cosas de manera distinta, porque hasta hace un mes eran las encuestas, ¿no? Las que marcaban el ritmo de la coyuntura. Con los cabildos se sacó varias resoluciones, muchas de estas resoluciones se han cumplido. Para hacerles recuerdo nomás, la primera resolución del Cabildo de La Paz del 10 de octubre exigía la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Se ha conseguido ese objetivo, actualmente están siendo procesadas. Se hablaba de la defensa del voto y se adelantaba un fraude que se podía dar. Fíjate que el CONADE ha aportado las pruebas del fraude y podemos explicarlas en cualquier momento, en cualquier lugar. Y eso creo que después de una movilización muy fuerte que ha habido acá en la ciudad de La Paz, ha influido para que la OEA se pronuncie en este informe preliminar, donde evidencia que, si bien va a haber un informe final, donde evidencia que ha habido un fraude estructural, y eso prácticamente ha desechado la segunda vuelta. Que la segunda vuelta era el mecanismo que el gobierno estaba desarrollando para sortear esta movilización que fue gigantesca. Fue una movilización en los 9 departamentos, tal vez en Pando en menor intensidad, pero fue una movilización con 21 días de paros, bloqueos, marchas en las capitales departamentales, ciudades completas como Santa Cruz, ¿no? Cochabamba, Sucre, Potosí, que estuvo incluso muchos más días en movilización, y todo con el propósito de lograr el resultado que era la defensa del voto, denunciar el fraude. Y yo te quería comentar que una de las cosas que nosotros vimos fue que cuando Juan Ramón Quintana dijo que Bolivia se iba a convertir en un Vietnam moderno, inmediatamente nos pusimos a analizar qué cosa estaba hablando Juan Ramón. Y él hablaba de dos acciones, ¿no? Por un lado decía sacar a los movimientos sociales a las calles, que es lo que hasta ahora estamos viendo, solo que con otras condiciones. Y por el otro lado decía recuperar la credibilidad. Entonces esta estrategia que sacó el gobierno era sacar a los movimientos sociales en una especie de golpe de calle, y por el otro lado con el informe de la OEA querían ir a la segunda vuelta, ¿no? Porque ya el gobierno sabía que era muy difícil de sostener que Evo Morales había triunfado en la primera vuelta de manera limpia. Entonces esa doble estrategia ha sido derrotada. Por un lado, la gente que salió a la calle incluso logró no un motín policial, sino logró que los policías se declaren en emergencia y se acuartelen. La gente encapsuló las unidades policiales, porque si había un motín, el ejército tenía todas las condiciones físicas y militares para ir a aplacar a la policía, ¿no? Entonces fue una medida, yo creo que la vamos a evaluar, pero fue genial, ¿no? Una policía que había estado detrás de los movimientos sociales del MAS usando la dinamita en la calle, ¿no? O sea, esa acción terrible, ¿no? Que utilizaron para intentar enfrentar a la gente movilizada. Luego se neutralizó a la policía. Finalmente, ya cuando el gobierno se dio cuenta que la policía ya no respondía, que estaba encapsulada, y junto a las Fuerzas Armadas ya el presidente renunció, y ese fue el inicio de la caída, ¿no? Esta cronología que nos haces, creo que refresca un poco la memoria de la gente, y quiero ir a cosas puntuales, Manuel, para poder hacer un diálogo bien didáctico, porque tú has escuchado la participación de don Basilio Villasante, presidente de la Federación de Juntas Vecinales de la Ciudad del Alto. Así es. Ellos están rechazando a la presidenta Áñez, están rechazando el tema de la huipala, que se habría cometido algunos actos de agravio,
y después están metiendo temas municipales. Pero, a ver, le hemos preguntado a él cómo han recibido el tema de la resolución de la OEA, pero parece que no comprenden el contenido de este grave resultado de esa auditoría. Así es. ¿Esto será, diríamos, casual, o es que no quieren comprender o no entienden una realidad concreta? Explica brevemente qué es lo que dijo la OEA en relación a las elecciones. Mira, el informe preliminar, porque todavía el informe lo siguen haciendo, señala que hubo una serie de irregularidades que comprometían al proceso electoral en toda su estructura. Por ejemplo, la cadena de custodia, ¿qué significa eso? Las actas desde el momento que salían del tribunal, iban a las mesas, se hacían las elecciones y tenían que volver. Esa cadena de custodia fue absolutamente perforada, porque se encontraron actas en Potosí, en la calle, en taxis, en basureros, ¿no? O sea, la cadena de custodia se fue al piso. El otro tema fue la interrupción de la transmisión de datos, ¿no? El caso del TREP, una terrible irregularidad. Luego, el proceso de digitalizado o de llenado de las actas, que reflejen el contenido de la votación popular. También ahí se demostró el fraude. Y finalmente, de manera integral, digamos, todo el proceso, la penetración del sistema informático, ¿no? O sea, también la OEA ha logrado identificar que el sistema no tenía los accesos de seguridad, las claves que protegían el sistema informático y que se lo había penetrado varias veces, adulterando los datos. Ese informe, creo que el presidente Evo Morales, previamente a su renuncia, lo toma en serio, ¿no? Porque sabe que a partir de ahí se le caía esta estrategia de la credibilidad, ¿no? Y que con eso había terminado. Por eso es que él convoca un diálogo y señala en esos días que han sido tan turbulentos que los partidos que van a lograr representación parlamentaria podrían reunirse para elaborar una nueva convocatoria de elecciones, ¿no? Ahora, la gente de los movimientos que se están movilizando ahora ignoran ese hecho fundamental. Pero ¿cómo hacerles entender? Porque has escuchado, ¿no? Sí. No, o no aceptan o no entienden. O no quieren entender. ¿O cómo entonces explicarles? Porque Sí. nos han robado el voto a todos. Han robado el voto a los del área rural, han robado el voto Así a es. los de la ciudad. O sea, todos hemos sido afectados con el fraude. Sí, para que la gente entienda, ¿no? El daño que han causado es de tal magnitud que podría decirse que es después del fraude que hubo con Pérez Asbun, con la UDP, después que la dictadura de Banzer buscaba un reemplazo. Este es el acto electoral fraudulento más grande de nuestra historia y probablemente sea un fraude que incluso se ha repetido, podría haber antecedentes, pero ha llamado la atención de todo el mundo porque se considera inadmisible, eso hay que decirlo bien claro, que un proceso electoral con autoridades transparentes puedan hacer el tipo de fraude que se ha hecho. O sea, la magnitud es terrible. Por eso es que dio la vuelta al mundo el informe del ingeniero Edgar Villegas. CNN dio la cobertura, pero además ahora, hoy en día, está sirviendo ese informe de fraude, la conciencia de que ha habido fraude en Bolivia, para que gobiernos como el de Rusia, que es muy amigo, digamos, de Maduro, y que podía haber rechazado este gobierno constitucional transitorio que hay en Bolivia, haya reconocido a Yanine Áñez como presidenta. La Unión Europea también está hablando de un fraude, no está aceptando el hecho de que se diga que en Bolivia ha habido un golpe de Estado, se está hablando de un fraude, y la Unión Europea, en fin, está empezando a reconocer al nuevo gobierno. Entonces la gente tiene que entender que el daño que se ha hecho es a ellos, es a nosotros, a todo Bolivia, y que probablemente sería un fraude electoral que tendría características sui generis y además de estudio realmente de todo el mundo, ¿no? Claro. Eso va a ser para posterior, pero aquí la preocupación es por qué los políticos, porque CONADE es
una institución que defiende la democracia. Yo entiendo que es una institución que está para reflexionar a los actores políticos y también a la sociedad, ¿no? Así es, sí. Entonces es un cuerpo colegiado que tiene que equilibrar las cosas, y por eso te lanzo esta pregunta: ¿por qué no tuvieron la capacidad los políticos de posesionar de esta idea, de socializar esta idea y sacar de la mente este golpe de Estado, que con claridad lo dijo Almagro, fue un autogolpe porque le robaron el voto al ciudadano? Así es, ¿no? O ustedes también como CONADE, ¿por qué no lo hicieron? No, nosotros lo hicimos, más bien, incluso acordate que dimos la conferencia de prensa y presentamos las pruebas del fraude. Ahora, la gente que se está movilizando, es importante que reflexione. En este momento hay 3 vocales del Tribunal Supremo Electoral que están en la cárcel. La señora Choque, la señora Lucy, no me acuerdo su apellido, el señor Antonio Costas, prácticamente han sido detenidos. La señora Cruz. Lucy Cruz. Han sido detenidos las autoridades de los tribunales departamentales electorales, están siendo procesados penalmente por fraude electoral. Entonces no pueden cerrar los ojos a la realidad, ¿no? No es que esto haya sido una campaña, etcétera, sino que es una realidad evidente y no pueden soslayar el hecho del fraude. Ahora, tú tienes razón, probablemente falta una mayor pedagogía de parte nuestra, de que la gente entienda cómo se ha hecho el fraude, pero además yo te digo, casi el 100% de la población sabía que iba a haber fraude. O sea, tú hablabas con cualquier persona antes de las elecciones y algo que a mí me molestaba mucho era que mucha gente decía, va a haber fraude y se va a imponer pese al fraude y no vamos a poder hacer nada, y eso me daba a mí mucha rabia, ¿no? Mucha impotencia, y hemos logrado superar esa actitud incluso cómplice, cómoda de la gente, de decir va a haber fraude, ya ni modo, nos va a imponer, y hemos logrado más bien que el fraude sea el detonante de esta crisis que se está resolviendo en estos días. Nosotros en reiteradas oportunidades hemos apelado a la conciencia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Porque ¿Cuál fue la respuesta? Todo esto no hubiera ocurrido si es que hubiera habido lo que uno tiene, ¿no? Conciencia, claro, y dormir en paz. Sangre en la cara también. Exactamente. ¿No? Entonces, hay que llegar a estos extremos. Ahora, se han acogido al silencio. Sí. ¿Cuánto tiempo estarán en silencio? Porque alguien ha tenido que montar todo esto y las consecuencias son graves. Así es, ellos tienen que pensar en sus familias, en su prestigio. Si bien hay una conmoción social, pero este juicio se va a realizar, o sea, ahora están con medidas sustitutivas que les han tocado estar en la cárcel, pero el juicio se va a realizar, ¿no? Y el Ministerio Público va a sustanciar. Incluso muchas de las pruebas que se han adjuntado o que son de conocimiento público van a ser explicadas en juicio. Y ahí hay un montón de técnicos que han trabajado en los órganos electorales, que seguramente son los que han hecho la manipulación del voto, que también van a ser investigados y perseguidos, ¿no? Entonces, lo que a mí me llama la atención es lo que tú dices, ¿no? Han tenido que esperar a que se desate este conflicto, creo que ni siquiera han renunciado, ¿no? O sea, para ver las consecuencias de lo que han hecho. Pero el pueblo es más sabio, ¿no? El pueblo ha sabido movilizarse y, bueno, ya están los resultados, y que ojalá esto sirva para que el pueblo boliviano haga también una pedagogía. Vienen ahora elecciones, son inmediatas, tiene que haber nuevos vocales. Yo creo que vamos a tener la posibilidad como sociedad boliviana de reivindicarnos. No estoy hablando del gobierno, como sociedad boliviana de reivindicarnos. Es posible hacer elecciones rápidas, es posible hacer elecciones de manera transparente, es posible nombrar vocales idóneos, y ahora los bolivianos vamos a tener que demostrar que sí lo podemos hacer. Ese va a ser un tema que lo vamos a ir analizando una vez que conozcamos la convocatoria, la predisposición política también para poder nombrar a los nuevos vocales. Pero para ir ya concluyendo este diálogo, Manuel, hace algunos minutos hablabas de 2 estrategias. Uno, recuperar la credibilidad de un candidato que había hecho fraude y que además ejercía ilegalmente la presidencia.
¿no? Porque ya todos conocen lo que pasó el 21 de febrero. Buscaron todos los medios para ellos, recurrieron a los organismos internacionales. Pero estaba la otra parte de la estrategia, que es sacar a los movimientos sociales. Y ahí la gente sale por recuperar esa credibilidad, porque ambos creo que están muy ligadas. Pero aquí encontramos elementos que son preocupantes, que es gente foránea la que está incitando esto. Yo tengo una declaración de hace una hora, cuando se confirma que este ciudadano extranjero, argentino, el Facundo Morales, terrorista de las FARC. Es decir, ya no es un problema interno, es un problema generado por intereses externos, porque hay cubanos, hay venezolanos. ¿Cómo ve CONADE esto? Mira, cuando hemos hablado nosotros que la estrategia del gobierno enunciada por Juan Quintana era sacar a los movimientos sociales a las calles, nosotros sabíamos que eso pasaba por el tema de la violencia, ¿no? El uso de la dinamita. Ahora, cuando la policía es neutralizada y ahora estamos viviendo otra fase de este golpe de calle, ¿no? Ya no es con la policía, ya no es con el gobierno a favor de estos movimientos, con la logística desde el Estado, ¿no? ¿Te acuerdas que se metieron colchones al palacio, que algunos policías les compraban pollito a los manifestantes, que incluso se disfrazaban con cascos de mineros? Ya no es ese el caso. Ahora estamos viviendo la continuidad de ese golpe de calle, con acciones extremadamente violentas, ¿no? Saqueos, todo eso. Y lo que tú dices, es muy probable que dentro de esta estructura del golpe de calle hubiese incluso ciudadanos internacionales de otros lugares que por su capacidad militar, por su experiencia militar, hubieran sido traídos a Bolivia o estarían siendo parte de estos movimientos que se están organizando, ya sea desde el momento de dar plata a los actores que se movilizan hasta poderles entregar una bomba molotov o ponerles un arma en las manos, para que este golpe de calle pueda ser mucho más violento, genere muertes y se vaya generando incluso una posterior resistencia armada en áreas rurales a favor del presidente Evo Morales. Ahora, nosotros hemos analizado eso y llegamos a una conclusión. Los movimientos guerrilleros, esas resistencias armadas populares que se han desarrollado en nuestro continente y en otros lugares, siempre, y eso escúchenlo bien, siempre ha sido por una causa justa. Llámese la reforma agraria, llámese parar la represión de las oligarquías o del ejército, ya sea reivindicar derechos, ¿no?, de los marginales, de los más pobres. Nunca ha habido un movimiento guerrillero que se asiente sobre un fraude masivo, sobre una actitud de un gobierno que ha vulnerado los derechos democráticos del pueblo boliviano. Por lo tanto, lo que yo voy a augurar es que estas acciones van a quedar aisladas, no va a poder organizarse incluso un movimiento de resistencia, y si en algún lugar podría darse, que sería el Chapare, también tendría nexos con el narcotráfico, porque todos nosotros sabemos que en el Chapare se produce hoja de coca que no va al consumo, sino que va para una transformación con características ilegales. Entonces, probablemente la descomposición del gobierno de Evo Morales podría dejarnos como herencia una violencia militar localizada en el Chapare o en otras regiones donde este movimiento campesino estaría siendo alimentado por el odio, estaría siendo confundido para que forme parte y sea la base social de estos movimientos que golpearían a la democracia. Pero yo te digo, al no estar sustentados en una buena bandera, no auguro que vayan a tener éxito en el futuro. Hay un eslogan que está circulando en las redes sociales de la propia policía boliviana que dice: contra el mal, por el bien de todos. Creo que es algo muy interesante en la línea de que se vaya reflexionando, porque nadie quiere convulsión, todos queremos vivir en paz, todos tenemos que hacer empatía, y la democracia es eso. Así es, ¿no? Ponernos en el lugar del otro, dialogar. Para eso tenemos distintos actores, instituciones